Mi nombre es Dominic Morrow, y estoy aquí para compartir la historia de mi experiencia cercana a la muerte. Soy originario de Chicago, Illinois. Nací en un entorno realmente muy difícil, lleno de pandillas y drogas, y eso era prácticamente todo lo que conocía. Entré en una pandilla a una edad muy temprana. En junio de 2009, iba a un club nocturno como solíamos hacer para relajarnos. En el camino, decidimos pasar por una tienda primero, y vi a un tipo que llamó mucho mi atención. Sentí una sensación extraña respecto a él, como si algo no estuviera bien. Me miró e hizo un gesto con la cabeza. Le respondí simplemente con un «ok», pero fuimos a otra tienda que estaba un poco más lejos, y cuando salimos, allí estaba de nuevo, el mismo tipo. Entonces pensé, ahora le voy a preguntar si lo conozco de algún lado, porque empiezo a pensar que me está siguiendo. Así que cuando me acerqué para hablar con él, me pidió un encendedor porque tenía un cigarro en la boca. Y mientras buscaba el encendedor para preguntarle si lo conocía de algún lugar, todo lo que vi fue un destello verde y sentí olor a pólvora, como si estuvieran quemando fósforos. Ese era el olor de un arma disparándose. Miré hacia abajo, luego lo miré a él. Me miró y volvió a dispararme. La primera vez no vi el disparo, pero esta vez sí lo vi. Me disparó en la parte inferior del abdomen, y fue algo instantáneo. Cuando eso ocurrió, lo primero que noté fue la oscuridad. Pero esa oscuridad tenía un componente diferente. Parecía viva, como si te atrapara. Era como si la oscuridad exprimiera todo lo bueno que había en mí. A medida que caía, cuanto más rápido descendía, más sentía que cosas eran arrancadas de mí. Esperanza, fe, amor, felicidad. Me estaban despojando de todo. Cuanto más caía, más aterrador se volvía. El miedo era diferente en ese plano espiritual. Algo que empecé a notar era el olor. Un olor tan malo que era casi insoportable. Peor que cualquier cosa que haya olido antes. Mientras caía y percibía el olor, empecé a ver una pequeña luz. Mientras seguía cayendo, la luz se hacía cada vez más grande y yo estaba aterrorizado. Lo primero que noté fue que parecía un portal brillante, rojizo, con piedras alrededor. Era como si estuviera cayendo dentro de la tierra. Entonces sentí una ráfaga de calor y, simultáneamente, escuché gritos, clamores que parecían provenir de millones de personas. Sentí un calor extremo, un calor más allá de la comprensión. El olor, el ruido y el calor eran intensos, insoportables. La gente no lo entiende, pero en el mundo espiritual todavía tienes todos tus 5 sentidos, solo que están amplificados y mucho más intensos. Cuando llegué al fondo del portal, inmediatamente no pude moverme como lo hacemos ahora. Me sentía pesado, como si pesara entre 300 y 400 kilos. Mientras intentaba levantarme, vi estos agujeros negros, y cuanto más miraba, más aparecían a mi alrededor, miles y miles de ellos. Dentro de esos agujeros, a pesar de estar oscuros, las llamas que salían de ellos iluminaban el área, y así podía ver. Había personas allí, y en cada uno de esos pozos debía haber cientos de personas, y gritaban. Algunos parecían solo esqueletos, otros aún tenían carne colgando, pero la mayoría eran solo huesos. Pero lo que realmente me impactó fue lo que vi en el borde de cada foso. Criaturas, demonios, que ahora sé lo que eran. Algunos eran enormes, otros pequeños, pero todos estaban alrededor de los fosos empujando a las personas de nuevo hacia adentro porque intentaban salir. Traté de no mirar, pero no podía evitarlo. Era forzado a ver esas cosas, y ellos se reían mientras lo hacían. Cuando miré a esos seres, o demonios, sus ojos eran amarillos, algunos rojos. Lo que sentí al mirarlos fue más aterrador que la experiencia misma, porque sentí el odio que tenían por mí, el odio que sentían por toda la humanidad. Cuando le digo a la gente que necesita ser advertida, es porque ese odio es profundo,
y antiguo. Parece que viven de la energía de ese odio. Toda su existencia se basa en ese sentimiento. Y ellos hablan un lenguaje entre sí que puedes entender, pero es un lenguaje que te causa dolor. Lo sientes en tu cuerpo espiritual y es perturbador. Muchos cristianos, lamentablemente, están en el infierno, porque como dije, amaban la idea de Dios pero no conocían a Dios verdaderamente. Vivían una vida piadosa solo para mostrárselo a los demás. Muchas personas en el infierno decían que amaban a Jesús, pero en realidad amaban la idea de Él. Les gustaba la atención que recibían, por parecer que lo amaban. Iban a la iglesia, cantaban canciones, se ofrecían para trabajos voluntarios, pero no lo hacían para Dios, lo hacían para sí mismos, para parecer buenos ante los ojos de los demás. Pero sus intenciones nunca fueron realmente agradar a Dios. Por eso terminaron allí. Vi a muchos cristianos en el infierno suplicando por Jesucristo, suplicando por arrepentimiento. Entonces, muchos cristianos necesitan tener cuidado con la fe falsa y la adoración falsa, lo que yo llamo cristianismo de palomitas. Solo están fingiendo. Y estoy aquí para decir la verdad. Soy valiente, confiado y honesto. Estoy aquí porque si no dijera la verdad, sería tan culpable como aquellos que practican un cristianismo falso. Lo que quiero decir con esto es que muchas personas conocen muchas escrituras, las leen y memorizan, pero no viven las escrituras. Parecen inteligentes, parecen santos, pero no hay Espíritu Santo dentro de ellos. Hacen muchas cosas en su nombre. Como dice la Biblia, muchos vendrán y dirán, Señor, ¿no hice esto en tu nombre? ¿No expulsé demonios en tu nombre? Y Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, porque no lo conocían verdaderamente, no de forma genuina. Así que sí, muchos cristianos están en el infierno por eso. Llegué a un acantilado y noté que había personas allí conmigo. Vi un camino estrecho que parecía un bosque. Los árboles eran grises, estaban desolados. Pero al mirar al camino, quizás a 1 o 2 millas adelante, pude ver un castillo entero con una gran puerta. La puerta era enorme, antigua y se veía horrible. Y fue entonces cuando me di cuenta. Yo pensé todo el tiempo que ya estaba en el infierno, pero lo que estaba viendo era la entrada al infierno. Entonces lo que había visto y experimentado antes fue como un preinfierno. Miraba y veía a las personas, y fue el Señor quien hizo que esa comunicación ocurriera, porque antes no era posible comunicarse con nadie. Había toda una fila de personas. Algunas eran esqueletos, otras estaban medio carnosas, desnudas y encadenadas entre sí. Había demonios caminando junto a ellas, y todas marchaban por ese camino angosto hacia las puertas. Y esas personas decían, no vengas aquí, arrepiéntete, vete. Y eso me aterrorizó, porque yo sabía que debía estar allí. Esa es la parte aterradora. Sabía que merecía ese lugar. No tenía cómo refutarlo, no podía decir que no pertenecía al infierno. Pasé la mayor parte de mi vida siendo un manipulador, un engañador. Y esa es la parte más aterradora. Saber que vas a estar allí para siempre. Eso lo destruye todo, ¿sabes? Por eso quiero que la gente entienda. Realmente quiero eso. No es una broma. Solía pensar que era mentira, y no creía verdaderamente en Dios. Tuve una educación religiosa, pero amaba la idea de Dios sin tomarla en serio. Pero ahora me doy cuenta de que el infierno es un lugar real. Gracias por escucharme. Aprendan de esta experiencia. Muchísimas gracias por recibirme.